¿Es realmente una buena idea seguir intentando realizar un crossover entre G.I. Joe y Transformers? En este especial de análisis te invito a conocer todos los datos que he estado reuniendo al respecto, la historia de los crossovers entre ambas marcas y cómo es que el futuro podría verse afectado por lo que tiene que ver con ese crossover. Gente linda, gracias por estar una vez más aquí en el canal y el día de hoy voy a comenzar de inmediato hablando de cuál es el contexto histórico y las razones por las cuales existe la idea de un crossover entre G.I. Joe y Transformers. La historia de los crossovers entre distintas franquicias no es nueva. Desde hace muchos años se ha estado tratando de realizar en distintos aspectos, tanto en series de televisión, películas y también en el mundo de los cómics, lo que no es malo por sí mismo. Sin embargo, a nivel personal considero que cuando se realiza un crossover, este debe tener un contexto que sea apropiado, plantearse en el momento preciso y sobre todo tener la capacidad de presentar una buena historia en vez de realizarlo solamente por el hecho de tratar de ganar más dinero o de forma sencilla. Concretamente, la historia de los crossovers entre G.I. Joe y Transformers viene desde el principio, ya que ambas marcas fueron comercializadas a nivel de cómics a través de Marvel, mientras que las figuras fueron comercializadas a través de Hasbro a lo largo de muchos años. Esto quiere decir que los cerebros creativos de las corporaciones estaban ahí detrás de estas marcas y la idea de plantear un crossover entre ambas franquicias estaba muy presente porque era un negocio que podía ser muy rentable. Se trata de franquicias diferentes, ya que una está protagonizada por humanos y la otra está protagonizada por robots, sin embargo tienen características que se pueden asimilar como similares a pesar de no ser exactamente iguales. Si nos detenemos a analizarlo, tanto Transformers como G.I. Joe son franquicias que están protagonizadas por grupos completamente diversos, en donde hay individuos distintos que siempre pueden estar agregando nuevos integrantes, que además de esto son multidisciplinarios e incluyen apariencias personales y set de armas completamente exclusivos para cada uno de ellos. Eso quiere decir que a nivel de historia pueden continuar expandiéndose eternamente, a pesar de que el conflicto sea básicamente el mismo y a nivel de comercialización tiene una estética que puede identificarse bastante bien, pero que además permite realizar la fabricación de todo tipo de merchandising y figuras que sean individuales y cada una con su propio set, además de los continuos sets exclusivos, las actualizaciones y los nuevos adkits. A nivel de cómics tuvimos presencia en los cómics de Marvel USA con G.I. Joe Transformers Comics, que fue planteado en la continuidad de Estados Unidos y no estuvo presente en la continuidad de Reino Unido. Posteriormente, en los años 90, en los cómics de la generación 2, volvió a plantearse esta presentación en donde G.I. Joe y Transformers estaban interactuando, y esto también se vería algunos años después en la continuidad japonesa de los cómics. Y algunos años después, en el universo de IDW del 2005, tendríamos un crossover que no solamente mezclaría a Transformers con G.I. Joe, sino que además agregaría a Action Man, ROM, Mask y Revolutionaries. Tengo que decir que a nivel personal solamente estoy al tanto de la lectura de los cómics en donde estuvo el crossover entre Transformers, G.I. Joe, Mask, Revolutionaries, Action Man, que estuvo planteado en el universo de IDW del 2005, ya que hice la lectura completa de ese universo para mi canal de literatura, lo que significa que no puedo dar una opinión de los otros crossovers que mencioné anteriormente. Quiero concentrarme en este crossover en particular, ya que tengo una opinión bastante crítica. En esta ocasión no voy a hacer un análisis de esa historia en particular, ya que eso pertenecería a otro análisis, pero sí voy a mencionar que a nivel de lector fue muy complejo leer este crossover, ya que teníamos a los personajes de Transformers, a los que yo sí conocía, a los personajes de G.I. Joe, de los que solo conocía de nombre a algunos, y además de esto estaba apareciendo ROM, Action Mans, Mask y los Micronauts. La historia se siente terriblemente forzada e incluso hay largos párrafos de exposición en donde los personajes están justificando por qué ese crossover existe y cuál es la razón por la cual nunca antes en todos los años anteriores de ese universo habíamos visto ni rastro de esto, incluyendo algunas líneas en donde se plantea casi de forma exacta que los eventos de G.I. Joe comienzan a detonar luego de los eventos de All Hail Megatron, que dentro de la continuidad del universo IDW ocurren muchos años antes. Sin embargo, cualquier elemento mezclado y planteado en la Tierra dentro de los cómics en ese lapso nunca hizo ninguna referencia a esto. Y la razón por la que eso no sucedió es porque nunca estuvo planteado realizar ese crossover y además porque ese crossover en particular
que fue nombrado en general como IDW Revolution, no fue una idea de los escritores ni de los equipos creativos de ninguna de estas series, sino que fue impuesto por la compañía. En ese momento Hasbro tenía la idea nuevamente de potenciar las distintas marcas y se le ocurrió realizar este crossover en donde las historias se iban a estar mezclando y planteando algo para el futuro, algo que termina siendo bastante contradictorio, ya que finalmente Hasbro terminaría relevando a IDW de trabajar en la licencia de Transformers y de sus otras marcas, derivándolas en otra franquicia. Y como mencionaba antes, la razón por la que Hasbro quiere realizar este crossover es para tratar de hacer que las marcas se puedan potenciar entre ellas. Sin embargo, a nivel de construcción de personajes y de desarrollo al público general, Transformers es la marca que más destaca en comparación con los demás. Antes de continuar, quiero dejar en claro que este especial no es una forma de atacar a los fans de G.I. Joe en particular y tampoco de las otras franquicias, sino tomar un punto de vista desde qué es lo que opina el público general con respecto a esto, y para esto voy a poner en pantalla una información que es bastante lamentable y es una especie de focus group que se hizo posteriormente al lanzamiento de la película Rise of the Beast, en donde también hay un anuncio de un crossover entre una marca y otra. Como es de público conocimiento, durante la escena postcréditos de Rise of the Beast, la última película de acción real de Transformers, al personaje protagónico humano se le ofrece unirse al equipo de G.I. Joe, y eso es porque en ese momento nuevamente estaba el planteamiento de realizar esto. Sin embargo, la historia de esto es bastante triste por lo que ocurre en el presente, pero además porque es lo que ha ocurrido en el pasado. Cuando se le pregunta a los niños qué es lo que piensan sobre un potencial crossover, los jóvenes no tenían ni la más remota idea de qué es lo que es G.I. Joe, ya que a diferencia de lo que ocurre con Transformers, G.I. Joe no ha tenido una presencia popular de forma constante a lo largo de los últimos años. Transformers tiene una historia en pantalla desde el año 2007, con una película en 2007, una en 2009, una en 2011, una en 2014, una en 2017, una en 2018 y una en 2022. Es un universo que se ha logrado mantener bastante estable, que hasta las primeras 3 películas tuvo recaudaciones astronómicas a lo largo del mundo y que tuvo la particularidad de lograr crear un fandom propio. Por mucho que le moleste a las personas que detestan el universo de las películas, el universo cinematográfico de Transformers tuvo la capacidad de construirse a sí mismos, forjar una base de fans que subsiste de forma independiente y que incluso puede que ni siquiera tenga mayor interés en otras franquicias, y que le ha reportado a la compañía cientos de millones no solamente en entradas, sino que en merchandising, videojuegos, juguetes y las enormes líneas que han estado asociadas no solamente a las películas, sino con lo que ha ocurrido posteriormente con Studio Series, que en el universo cinematográfico ha sido un real éxito. Como también es de público conocimiento, el productor principal de las películas de Transformers es Lorenzo Di Bonaventura, quien también ha sido productor general de las películas de G.I. Joe. Tenemos una película lanzada en el año 2009 que es The Rise of the Cobra, que con un presupuesto de 175 millones de dólares logró recaudar solo 300, lo que quiere decir que por la regla básica de recaudación del cine no fue una película exitosa. Es importante mencionar en esta parte que en el mundo del cine, para que una película se considere que comienza a ser exitosa, tiene que recaudar el triple de la recaudación. Tiene que recaudar el triple del presupuesto. Eso quiere decir que los 175 millones tendrían que multiplicarse por 3 para que desde entonces se pueda considerar que la película es rentable. Y esto es porque el presupuesto que se da a conocer de la película incluye solamente la fabricación de esta película y no incluye el tour mundial ni la publicidad que se realiza a lo largo del mundo. Esa es una inversión adicional que no se menciona como parte del presupuesto, porque si se mencionara, muchas películas que en la actualidad se consideran exitosas en realidad no lo serían. Posteriormente a esto, en el año 2013 se lanzaría otra película que es Retaliation, que con un presupuesto de 130 millones de dólares logró recaudar 375. A diferencia de lo que estaba ocurriendo paralelamente con las películas de Transformers, la segunda película de G.I. Joe no fue un éxito en comparación con la primera, solo logró recaudar 70 millones más en comparación con la anterior, y aunque su presupuesto fue un poco menor, igualmente no se le considera un éxito. Posteriormente, en el año 2021, se estrenó la película de Snake Eyes, que se considera un spin-off de las películas de G.I. Joe, que tuvo una recaudación de solo 40 millones de dólares y que aparentemente no tiene un presupuesto demasiado elevado, pero es imposible que tenga un presupuesto menor a 40 millones de dólares.
En la otra mano tenemos las películas de Transformers. Transformers 2007, con un presupuesto de 150 millones de dólares, recaudó 709 millones de dólares. La película La venganza de los caídos, con un presupuesto de 200 millones, recaudó 836. El lado oscuro de la luna, con un presupuesto de 195, recaudó 1.123 millones de dólares. La era de la extinción, con un presupuesto de 210 millones, recaudó 1.104 millones de dólares. Hasta este punto teníamos 4 películas de Transformers que habían sido un éxito rotundo y que habían estado aumentándose con el paso del tiempo. Inclusive la era de la extinción, a pesar de ser un semi-reinicio de la franquicia, cambiando a muchos personajes e incluyendo nuevas apariencias, logró mantenerse en el top de las películas de cada año. Esto cambiaría relativamente con el estreno de El último caballero, que se convertiría en la menos exitosa hasta ese momento, que con un presupuesto de 260 millones de dólares recaudaría 605. Tomando en cuenta la regla de la que estaba hablando anteriormente, la película El último caballero no se consideraría rentable a nivel de taquilla, ya que los 605 millones de dólares no alcanzan a triplicar el presupuesto. Sin embargo, el escenario se volvería bastante peor posteriormente, pero de formas diferentes. Por una parte, la película de Bumblebee tuvo un presupuesto más bajo, ya que costó 100 millones de dólares y tuvo una recaudación de 496. Esto quiere decir que en comparación con las películas anteriores es la que tiene la menor recaudación. Sin embargo, como su presupuesto fue más ajustado, esta película logró romper la brecha y, a pesar de tener una menor recaudación que todas las anteriores y que la anterior, sí logra ser rentable, tal vez por las justas, pero lo consigue. Y el otro aspecto es lo que ocurriría posteriormente con el estreno del Despertar de las Bestias, que con un presupuesto de 195 millones de dólares logró recaudar solamente 440, lo que destruye el avance que había conseguido Bumblebee luego del tropiezo de la película anterior y se devuelve a convertirse en un fracaso de taquilla, ya que los 440 millones apenas alcanzan a duplicar y, como estaba mencionando anteriormente, era necesario triplicar para que se le considerara rentable. La pregunta lógica que surge en este momento es por qué a nivel de cine se está insistiendo en realizar un crossover. Nadie puede negar que desde que a Marvel le funcionó trabajar con superhéroes y con películas que no son tan importantes por sí mismas, sino por lo que pasa en las otras del mismo universo, todas las compañías están tratando de hacer lo mismo. Y con el paso de los años esto se ha convertido en un grave peligro, ya que las compañías están pensando solamente en el éxito inmediato, quieren plantear un universo cinematográfico desde un principio y están pensando en el potencial éxito de este universo más que en estar presentando una sola película que valga la pena por sí misma. Puedes tener la idea que quieras con respecto al universo cinematográfico de las películas de Transformers, pero lo que es innegable es que dentro del año en que se estrenaron estaban en el top de la animación, estaban en el top de las películas de acción, fueron blockbusters que funcionaron por sí mismos sin necesidad de unirse a ninguna otra franquicia y ni siquiera a un universo de otros personajes, y como mencionaba anteriormente lograron construir y mantener una base de fans. Mientras tanto, las películas de G.I. Joe no estaban funcionando a lo largo de los años y aún así la productora de Di Buenaventura intentó realizar no solamente un spin-off con Snake Eyes, sino que además estaba planteando un crossover. Y esto es porque dentro de los múltiples planes que Di Buenaventura Productions tenía en mente antes del estreno de Rise of the Beast, estaba realizar este crossover para que en una siguiente película se presentara a G.I. Joe y luego tuviéramos el evento tipo Avengers, que es lo que toda compañía quiere en la actualidad, en donde se mezclaran los Transformers con los G.I. Joe. A nivel personal estoy completamente en contra de que se realice esto, ya que siento que las dos marcas van a salir perjudicadas. Sin embargo, mi opinión personal en este punto no es tan importante, ya que la propia historia de ambas marcas está hablando por sí misma. A nivel popular, me refiero con esto al conocimiento genérico de las personas, G.I. Joe no es una marca importante. En la actualidad es una marca de nicho con una base de fans que puede ser bastante fiel, pero que no es lo suficientemente grande como para mantenerla a nivel global. Es cierto que puede que las figuras tengan un buen nivel de ventas, pero no es la franquicia que se está comercializando habitualmente y que se va a agotar en las estanterías en el Día del Niño, en las vacaciones o en el mismo estreno de la película. Y puedes comprobarlo porque en algunas tiendas aún hay figuras de las películas de G.I. Joe que se lanzaron hace casi 10 años. En la otra mano tenemos esta pérdida de rumbo de Transformers, en donde
si bien hubo un tropiezo, existía la forma de recuperarse de eso, ya que como mencioné anteriormente, el universo de las películas tiene su propia base de fans. Las primeras 3 películas que van conectadas entre ellas funcionaron de manera espectacular en taquilla. La cuarta, Age of Extinction, fue un desafío ya que estaba planeando como un reinicio, estaba replanteando muchos aspectos, por lo tanto estaba relativamente conectada pero se estaba reinventando a sí misma. Fue un éxito brutal en taquilla y la siguiente película, que es The Last Night, si bien pudo presentar juguetes bastante interesantes, a nivel comercial fue un tropiezo. Se ha hablado mucho de que esa película fue el agotamiento de la marca, sin embargo, a nivel personal no creo que sea así, sino que pienso que el propio fandom de las películas no se sintió lo suficientemente interesado en esa cinta, ya que no presentaba nada que estuviera siendo realmente interesante en comparación con la anterior. Irónicamente, el hecho de que la película anterior tenga escenas de acción alucinantes y que replantee el conflicto y a los personajes terminó pegándole a la siguiente película, ya que The Last Night no plantea algo que pueda ser un paso adelante en comparación con la anterior. Sin embargo, teniendo 4 películas exitosísimas una tras de la otra, no era difícil pensar que hubiese un tropiezo, y después de un tropiezo es muy fácil levantarse, solo tienes que volver a encantar a tu público, y eso podría haberse hecho con Bumblebee. Sé que hay muchas personas que son fans de Bumblebee y a nivel personal como película me gustó bastante, sin embargo pienso que esa película en particular es la semilla de lo que terminaría siendo el fracaso de Rise of the Beast. Para el contexto particular de Bumblebee, el hecho de tratarse de una película un poco más dulce e inocente está bien, ya que se trata de una historia protagonizada por un Transformer que perdió la memoria y una chica de apenas 18 años que está enfrentando la muerte de su padre. Se trata de una historia que tiene que ver más con el corazón y en donde la acción está puesta como un conductor para que los personajes puedan vivir esa experiencia. A la película le logró ir suficientemente bien en taquilla, sin embargo no es el tipo de película que el fandom de las películas de Transformers va a seguir, y claramente el fandom que odia las películas de Transformers no la va a ir a ver, independiente de que esté planteando algo ligeramente diferente. Hasta ese momento las películas de Transformers planteaban una historia relativamente sencilla, con mucho elemento de acción, grandes batallas y secuencias de acción espectaculares. Si ustedes recuerdan o pueden revisar cualquier lista de películas lanzadas por año, las películas de Transformers no solamente son de las más exitosas de ese segmento, sino que además a nivel técnico están siempre en el primer lugar. Y como comentaba hace un momento, la película de Bumblebee pudo funcionar de forma independiente lo suficientemente bien, pero siento que se malinterpretó el buen funcionamiento de esa película y se trató de llevar en esa dirección, gracias a lo que las compañías piensan que es que tienen que presentarle al público una cinta de acción que no sea demasiado dañina ni demasiado violenta para poder apuntar a todo público, tratar de hacerla lo más familiar posible y en donde las cosas se interpreten pero no se muestren, cosa que previamente en las películas de Transformers no habían sido así, ya que habíamos tenido muertes tanto de personajes humanos como de Transformers, incluyendo brutales secuencias de batalla. Y el hecho de tener brutales secuencias de batalla no hizo que los fans retrocedieran o que los niños no quisieran ver las películas, ya que los niños no son tontos y entienden que una película es una ficción y no es la realidad. Sin embargo, con el lanzamiento de Rise of the Beast, tenemos una película muy a la Marvel, en donde hay demasiado humor, donde los personajes están diciendo frases divertidas durante toda la película, hay incluso secuencias de acción que pueden tener chistes entre medio, y además de todo esto tenemos una infantilización generada de la película, incluyendo dentro de las mismas escenas de acción, dejando solamente ciertos segmentos de brutalidad de batalla para determinados momentos específicos. Pero hay un problema mayor con la película de Rise of the Beast, y es que trató de apuntar al público equivocado. No solamente estaba tratando de apuntar a un público muy infantil, olvidándose del público de las películas que ya había crecido y que los había acompañado por más de 15 años, sino que además hizo un absurdo intento de apuntar al público tipo primera generación, que constantemente está reclamando en redes sociales acerca de la apariencia de Bumblebee, de la apariencia de Optimus y de cómo, comillas, deberían ser realmente los Transformers. Es cierto que el fandom de la primera generación puede ser muy visual y muy vocal en redes sociales, pero la realidad es que no son lo suficientes para hacer que una película sea exitosa, ya que si lo fueran habrían ido a ver Rise of the Beast, que trató de marcar muchos elementos de la primera generación y no lo hizo. Esto nos lleva a que hay una cierta similitud entre el fandom
tipo G1 al que estaba apuntando Rise of the Beast y el fandom de G.I. Joe. Llevan muchos años dentro de la franquicia y pueden tener conocimiento histórico, además de una gran voz que se expande a través de las redes sociales, blogs y canales de YouTube. Sin embargo, ellos no son el público general que hizo exitosas a las primeras 4 películas de Transformers. Con estos antecedentes en la espalda, solo puedo concluir que la idea de realizar un crossover no es buena para ninguna de las dos marcas, porque Hasbro y The Bonaventura Productions en este momento no tiene una idea clara de qué es lo que quiere hacer. A mi juicio, abandonaron el concepto que había funcionado en las películas de Transformers y trataron de marvelizarse sin que esto resultara. Y no es la única compañía que ha tenido esa clase de fracaso, ya que en los últimos 5 años Warner ha tratado de hacer lo mismo con sus películas de superhéroes y tampoco le funcionó. ¿Qué es lo que tendría que hacer The Bonaventura Productions y Hasbro con la marca de Transformers y G.I. Joe en este momento? Cuando estamos a las puertas de una película animada llamada Transformers One, pienso que lo que deberían hacer con el universo cinematográfico de las películas es retomar lo que dejaron abandonado originalmente, actualizarse al paso del tiempo no solamente a nivel narrativo, sino que a nivel visual y a nivel de contexto interno, y presentar películas que sigan siendo blockbusters de acción, con grandes escenas de batalla, con brutales peleas entre unos personajes y otros, que estén adelante de todas a nivel técnico y que planteen lo que desde un principio fueron un espectáculo que puedes disfrutar en pantalla grande y que vas a querer ver en la pantalla más grande que puedas y más de una vez. Mejorar el universo cinematográfico, incluso teniendo la posibilidad de revisitar la historia que ya conocemos, haciendo una especie de remake en donde tengamos nuevamente una historia que ya hemos conocido, pero que se presente con un argumento un poco más maduro, dejando un poco de lado el humor un poco tonto de algunos segmentos de las películas originales y dando más protagonismo a los robots que se supone que son los protagonistas. Esto no quiere decir que haya que sacar a los personajes humanos, sino que el foco de la historia debe estar en los Transformers y los personajes humanos deben ser un enlace, esa suerte de llave que tenemos con la producción para que el público, cuando está viendo la película, se sienta reflejado en las personas como quien está acompañando a estas grandes máquinas que puedan sentir. Con una historia sólida, apelando al producto original y al grupo original que se creó a lo largo y ancho de todo el mundo, las películas pueden volver a brillar por sí mismas, sin la necesidad de interactuar con ninguna otra franquicia y sin necesidad de copiarle a Marvel o a otra empresa lo que los otros están haciendo. Transformers tiene un universo gigantesco de personajes para presentar, y si ha podido hacerlo a lo largo de muchos años en cómics y en series de televisión, también puede hacerlo en el universo de las películas. Incluso podríamos tener una nueva película que fuera una especie de precuela, remake de las películas que ya conocíamos, mostrando un conflicto completamente ambientado en Cybertron, pero en donde no se use el cliché de tratar de apelar al público de la primera generación, sino reinventar la historia que ya existe en las películas, incluir easter eggs tanto a nivel de apariencia como de personajes y expandir este universo. Con respecto a G.I. Joe, a nivel personal pienso que tratar de seguir lanzando películas cada cierto tiempo no es algo que vaya a funcionar, porque tenemos 3 películas que no funcionaron. No sé si G.I. Joe pueda llegar a funcionar a nivel gigante en películas, pero si están tratando de darle impulso a esta cinta y a esta franquicia, la forma de hacerlo no es a través de otra marca, sino darle su propio espacio. Quizás el lugar correcto para G.I. Joe y poder recomenzar para las nuevas generaciones sea empezar con una serie de televisión bien hecha, con un buen presupuesto, que sea capaz de presentar a los personajes en una apariencia actualizada para apelar a nuevas generaciones y luego ir creciendo poco a poco, que es algo que Transformers ha sabido hacer a lo largo de los años y le ha funcionado muy bien. Voy a dejar este gran análisis hasta aquí. Recuerden darle me gusta, suscribirse, déjenme sus comentarios y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.